Hola, hola, buenos días. Queremos compartir la lección de el día de hoy, miércoles 21 de julio. Y el título de la lección es Algo nuevo. ¿Cómo te sientes cuando te dicen o te hablan o escuchas la palabra algo nuevo? Cuando tienes una camisa nueva, un carro nuevo, ¿verdad? O cuando vienes cansado y te metes a bañar y sales fresco y dices me siento como nuevo. ¿Verdad que es una palabra agradable? Y ahora nuestra lección nos habla de algo nuevo y vamos a estudiarlo. Después de que David confesó su pecado sin tratar de excusarlo ni pasarlo por alto, a continuación rogó a Dios y vamos a mirar qué es lo que le pidió. Ahí en el Salmo 51, ¿te acuerdas? Ayer leímos Salmo 51 del 1 al 6 y ahora del 7 al 12. El versículo 7 dice: Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recararán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La referencia de David a la purificación con hisopo utiliza la terminología conocida por todos los israelitas que alguna vez visitaron el santuario. Al referirse a los actos rituales de purificación descritos en la ley de Moisés, como lo podemos mirar en Levítico 14:4, el sacerdote mandará luego que se tomen para él para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana e hisopo. Reconoció el poder de un sacrificio, el sacrificio que vendría en el futuro para quitar los pecados del mundo. David también pidió gozo y alegría frente a la enormidad de su pecado. ¿No es esto un poco audaz? Quizás sea útil escuchar esa paráfrasis: dime que me has perdonado, para que pueda entrar de nuevo al santuario, donde puedo escuchar el gozo y la alegría de quienes te adoran. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia de Dios. Lo podemos mirar ahí en Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué crees que la petición de David, incluso después de su pecado, es tan diferente? Cuando nosotros leemos el Salmo 51, 11 y 12, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David no quería perder el sentido de vivir en la presencia de Dios. Se da cuenta de que sin el Espíritu Santo no tiene poder. Sabe que podría volver a caer en el pecado tan fácilmente como cayó en el pecado con Betsabé. Su autoestima está hecha añicos, pedazos podemos decir. David comprende que las victorias futuras no provendrán de él, vendrán solo de Dios mientras él dependa totalmente del Señor. La vida cristiana victoriosa no depende solo de nosotros, depende de Jesús. Anhelamos su presencia, ansiamos su espíritu, queremos el gozo de su salvación. Reconocemos nuestra necesidad de renovación y restauración. Necesitamos su descanso, el acto divino de recrear. El descanso de la creación no está lejos del perdón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Utiliza terminología de la creación. En el Antiguo Testamento solo Dios puede crear. La palabra bra. Y una vez que somos recreados, podemos descansar. Si no has experimentado el gozo y la alegría de la liberación de una conciencia culpable, ¿qué te detiene? Si tienes culpa, ¿por qué podrías aprender de esta historia que debería
ayudarte. Es algo hermoso que nosotros podemos encontrar en este Salmo 51. ¿Sabes por qué? Nosotros fallamos y pecamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te sientes cuando has pecado? ¿Cómo te sientes cuando la culpa te acecha? Cuando estás lejos de la familia, cuando estás lejos de aquella persona que le prometiste amor para toda la vida. Cuando estás lejos de la iglesia porque fallaste, ¿cómo te sientes? ¿Puedes tener paz en tu corazón? Algo que David pide es de que una purificación. ¿Por qué usa hisopo? En la ley levítica se usa el hisopo en las ceremonias de purificación. Lo podemos encontrar en Éxodo 22:12. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en una jofaina y untad el dintel de los dos postes en la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y es por eso que la muerte no les tocó. Y también en Números 19:8, y un hombre limpio tomará hisopo y mojarálo en el agua y rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el matado, el muerto o el sepulcro. Ahora, nosotros podemos mirar lo que está pidiendo. Y David reconocía que solo un remedio del sumo poder purificador podía limpiar su pecado y su impureza. Ese era Dios. Y es por eso que ahí en Isaías 1:16 dice: lavad, limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante los ojos, dejad de hacer lo malo. Sabes que muchas de las veces nosotros pecamos, pero no nos arrepentimos, seguimos haciendo lo mismo, y entonces cuando ofendemos o lastimamos a la pareja o al hermano o al amigo, decimos que ya no va a ocurrir, pero sigue, es constante. No hay un arrepentimiento, solamente hay remordimiento porque seguimos haciendo lo mismo. Entonces dice Isaías en el capítulo 1 versículo 16 que necesitamos ser limpios, necesitamos lavarnos, necesitamos quitar toda la iniquidad y dejar de hacerlo malo. Y sabes que probablemente tú lo has intentado, yo lo he intentado, pero no lo hemos logrado. ¿Sabes por qué? Porque no vamos a la presencia del Señor y le rogamos que Él haga ese cambio en nuestra vida. Por eso es que Él dice que necesita ser limpio, que necesita esa purificación. Y entonces cuando seguimos leyendo el versículo 18 del mismo capítulo 1, dice: venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. David no solo había cometido adulterio, había matado, había mentido, le había fallado a su familia, le había fallado a Dios, le había fallado al pueblo, había fallado tanto. No era fácil, mas sin embargo él reconoce que ha fallado. Y eso es interesante. El primer paso que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores, es reconocer que no somos dignos de llamarnos hijos de Dios. Es de reconocer que si Dios quisiera nos quitara la vida, porque la paga del pecado es la muerte. Mas sin embargo esa dádiva, ese regalo que no merecemos, Él nos los otorga. Y ¿sabes cuál es lo triste? Que muchas de las veces nosotros no aprovechamos ese regalo. Y en el versículo 8, Él también habla, dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Sabes que, no sé si te acuerdas, pero lo he dicho antier lo dije, ayer no recuerdo haberlo dicho, pero Él escribe también el Salmos 32. Y en el versículo 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados.
Bienaventurado el hombre a quien no imputa el Señor la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Porque el versículo 3 también dice: mientras callé envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día. Y es por eso que él dice: purifícame, hazme oír el gozo, alegría, y recrearán los huesos que has abatido. ¿Cómo se sentía él? Triste, ¿no? En el Salmo 6, versículo 2 dice: ten misericordia de mí, oh Señor, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Señor, porque mis huesos están conmovidos. ¿Quién era el único y quién es el único que puede recrear? Pues solamente aquel que creó. Dios es el creador. Él es el creador de todo el universo, de todo lo que existe, pero también del hombre y de la mujer. Él es el creador. Y podemos caer tan bajo, tan viles. Él también puede recrear y hacer una nueva criatura. Es el caso de David. Y probablemente que tú has pasado por eso, has vivido esos momentos, tú lo vas a entender. Porque solamente cuando tú lo vives llegas a entender. Porque cuando tú experimentas ese perdón, tú también gozas y disfrutas de ese perdón. Y en el versículo 9, él dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. En el Salmos 13, versículo 1 dice: Salmo de David: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Sabes que Dios no está lejos, está cerca. David pide esa renovación. Él busca perdón. Pero no solamente de palabras, sino también con ruegos, con lágrimas, implora perdón al Señor. Y el versículo 10 va más allá. Dice: crea en mí, oh Dios. También el Salmo 51, 10, el verso 10, también habla de ese creador. Por eso menciona Génesis 1:1. En el principio, dice, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él creó todo. Entonces, Dios no solo puede limpiar el corazón, sino que también puede crear un nuevo corazón. También puede crear una nueva persona. Crea en su Hijo perdonado, sí. Sin un nuevo corazón es imposible. Pero cuando miramos en Ezequiel 36, 26, él dice: os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es interesante, ¿no? Cómo Dios quiere hacer un cambio total. No a medias. Él no dice: te voy a decir un medio cambio. No. Y ahí también en Jeremías capítulo 24 versículo 7 dice: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y también en Ezequiel 11, 19, y he de darles un corazón y espíritu nuevo en sus extrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Y en Romanos 12:2, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que probéis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Y necesitamos también nosotros. Y 1 de Pedro capítulo 1 versículo 14 dice: como hijos obedientes, no conformaos con las concupiscencias que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Muchas de las veces nosotros hacemos tantas cosas malas, pecamos, pero cuando estamos viviendo las consecuencias, entonces eso es doloroso. Y yo sé que cuando tú sufres no quieres volver a sufrir. Entonces, si no quieres volver a sufrir, necesitarías arrepentirte de todo corazón. Y
También en Efesios 2:10, porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antes de que las tuviésemos en ella. Qué maravilloso es Jesús. ¿Sabes? Es interesante esta lección porque nos damos cuenta de que David reconoce que es pecador y clama al Señor. Y leímos también que Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ¿qué hicieron? Corrieron, se escondieron, tuvieron miedo. Eso es lo que hace el pecado. El pecado lo que causa es una separación entre el hombre y Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros estemos lejos de Dios y que nos perdamos. Mas sin embargo, desde el Edén, desde la entrada del pecado, Dios sigue llamando al pecador. Te sigue llamando a ti, me sigue llamando a mí. A veces no queremos escuchar su voz, pero Él está ahí. A veces tenemos miedo y nos escondemos como Adán y Eva. A veces tenemos miedo y corremos en lugar de enfrentar la realidad. Queremos huir de un lado a otro y creemos que así se va a borrar nuestro pecado. No, tenemos que enfrentar la realidad. Tenemos que confesar esos pecados. Porque si no los confesamos nos estarán causando tanto daño cada vez más y más. Algo que también dice David, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué te recuerda eso? ¿Te acuerdas de Génesis capítulo 4, versículo 14? He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Te acuerdas de Caín? Caín prefirió correr. Prefirió estar lejos de Dios. No quiso aceptar la realidad. No quiso aceptar que él había pecado. No quiso aceptar que había matado a su hermano, que le había fallado a su familia, a sus padres y a Dios. No quiso aceptarlo. Prefirió correr. Prefirió perderse. Y ahí, aunque ahí estaba la salvación, la despreció. Y hoy en día muchos despreciamos la salvación. Sabes, Jesús nos da tantas oportunidades y muchas de las veces tú y yo las despreciamos. Yo a la verdad no sé cuántas más nos dará. Lo único que sabemos es que Él es bueno y que no nos va a fallar. En Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Dios no te abandona, nunca lo hará. Somos nosotros los que los abandonamos. Y entonces cuando estamos lejos de Dios nos pasan tantísimas cosas, porque tú no puedes pelear. Tú no puedes salir victorioso si no tienes a Dios en tu corazón. ¿Te das cuenta de todas las batallas que pelearon los israelitas? Todas las ganaron. Pero cuando Dios no estaba con ellos, perdían. Cuando tú lees el libro de Jueces, te das cuenta que muchas batallas perdieron. ¿Por qué? Porque sin Dios, tú y yo no somos nada. ¿Te acuerdas de la historia de David? Cuando David va a dejarle de comer a sus hermanos y ellos están en esa batalla. Bueno, dicen que están en la batalla, pero no están peleando. Ahí están frente a los enemigos, pero no pelean. Y sale ese hombre gigante, Goliat, y David lo enfrenta y él dice: yo no voy a pelear. Yo vengo con Jesús, yo vengo con Dios, yo vengo con el Espíritu Santo. Y Él es el que vence. Y Él venció, pero no venció por sus fuerzas. Venció porque Él estaba con Dios. Pero ahora, cuando Él se aleja de Dios, también cae, tropieza. Ese es el ejemplo real que nosotros debemos de mirar. Que David, mientras estuvo tomado de la mano del Dios Todopoderoso, era victorioso. Todas las batallas las ganaba. Pero cuando estuvo sin Dios, todas las batallas
las perdía. Así somos tú y yo. Sin embargo, Dios quiere que tú seas victorioso, que tú y yo podamos ganar esas batallas. Y es por eso que ahí en Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. El pecado más grande, el pecado imperdonable, es cuando nosotros no obedecemos la voz del Espíritu Santo. Y sabes que el Espíritu Santo te está hablando y hablando y hablando. Pero va a llegar el momento que ya no te va a hablar. Pero no es porque Él no quiera, sino es porque tú no quieres. Él te va a dar la libertad de elegir. Yo espero que un día tomes la mejor decisión. Eso es lo que quiere Jesús. Y el último que analizamos, el versículo 12. David anhelaba que se le devolviera el gozo que había experimentado antes de su gran pecado. Esa alegría de estar ante la presencia de Dios, esa alegría de ir a la casa de Dios a adorarle, de disfrutar. Lo más interesante es que cuando tú estás dispuesto, David pide a Dios que lo mantenga en un estado mental dispuesto a servirle. Ahora, yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Tú estás dispuesto a obedecer? ¿Tú estás dispuesto a servirle a Dios? Es una decisión que tarde o temprano vamos a tomar todos, si queremos salvarnos o queremos perdernos. Mi amigo, mi hermano, la respuesta está en ti. Jesús ahí está esperándote, porque el Espíritu Santo aún te habla y te llama. Vamos a orar. Señor, gracias por esta lección. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estudiar y meditar en su palabra. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo aún nos hable, aún nos convenza del pecado, de juicio, de todo, Señor, y pueda transformar nuestra vida. Que podamos escuchar su voz cuando clama, Señor. Que podamos ser transformados. Que nuestro corazón sea realmente de carne y no de piedra. Bendiga a nuestra familia, a nuestros hermanos, y que usted tenga misericordia, Señor, de todos nosotros. Que usted restaure la salud de nuestros amigos que están enfermos. Usted sabe por los cuales estamos orando. También, Señor, por los matrimonios, por las familias, que usted las bendiga. Todo está en sus manos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos el día de mañana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.